En nuestro país, el 29,6% de la población está en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada. Para conocer un poco más de esta situación y analizar los detalles es que recibimos a la profesora Alejandra Girona, coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación, por recibir a la universidad una vez más. Bueno, hace algunos días se conocieron estos datos y de alguna manera se abrió un debate con participación política incluso sobre si hay hambre o no en Uruguay. Para ir aclarando un poco la situación, ¿cómo surgen estos datos y de qué hablamos cuando hablamos de inseguridad alimentaria? Bien, históricamente siempre han habido datos sobre la subalimentación y la inseguridad alimentaria en los países. De hecho, hace ya mucho tiempo que existen reportes de principalmente FAO y después se fueron sumando otros organismos internacionales que muestran los datos país, ¿sí? Entonces, estos últimos datos que generaron tanto ruido, en realidad son datos que existen ya desde hace mucho tiempo y que el observatorio viene observando y diciendo, no porque sea este contexto o en este gobierno, sino en otros, también la preocupación de que estos datos mostraban que en América Latina el hambre estaba otra vez creciendo, lamentablemente creciendo. Entonces, cuando uno va simplemente a este informe del panorama de la seguridad alimentaria, va a encontrar en una fila los datos de Uruguay. Y ahí lo que muestran es que la inseguridad alimentaria más severa, más crítica, se ubica en un 6,4%. Ahora, este dato que surge del informe 2020, o sea, que ni siquiera es un dato que nos muestre hoy lo que está pasando en Uruguay, sino que ya nos advertía, ¿sí?, de la situación problemática que teníamos en relación a la inseguridad severa o grave. ¿Qué quiere decir esa inseguridad alimentaria? Es una herramienta que tenemos para poder medir el hambre. Básicamente, cuando nosotros hablamos de hambre, hablamos de inseguridad alimentaria, hablamos de malnutrición, quiere decir cómo están creciendo los niños, cómo es el estado nutricional de los adultos, de las mujeres embarazadas, ¿sí? En la malnutrición toda, por exceso o por déficit. Cuando nosotros mostramos esos datos, y en realidad los organismos internacionales muestran estos datos, en definitiva lo que nos están diciendo es cuán distantes están de poder cumplir el derecho a una alimentación adecuada sus ciudadanos. Entonces, ese es el dato preocupante. Ahora, por supuesto que si seguramente hoy medimos la inseguridad alimentaria a través de esta herramienta que se llama FIES, seguramente esta situación haya aumentado para muchos. Pero además existe la inseguridad alimentaria moderada, que es cuando todavía, ¿sí?, la persona no autopercibe esta sensación de hambre, pero en donde sí en esos hogares comienza a haber preocupación por el día a día, por qué voy a comer, cuando empiezo a elegir determinados alimentos y otros no, que van en detrimento de la calidad de la alimentación. Entonces, sobre eso fue que el observatorio sacó el comunicado en donde lo que quería y quiere advertir es que tenemos que empezar a pensar a problematizar, ¿sí?, estas situaciones de lo que está pasando en el país con relación al hambre y la seguridad alimentaria. ¿Qué pasa con los niños? Y en realidad las herramientas estas de medición de la inseguridad alimentaria, hay varias herramientas. La FIES en realidad está enfocada más a los hogares con estos datos de FAO, incluyen hogares con adolescentes de más de 15 años.
Pero si uno observa los datos, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social del año 2018, donde sí medían a través de otra herramienta similar la inseguridad alimentaria de los hogares con niños pequeños, ahí ya mostraba, ¿sí?, que un 25% de los hogares con niños presentaban inseguridad alimentaria leve y que el 11 presentaban una inseguridad alimentaria moderada y el 4,5 una inseguridad alimentaria grave. Por lo tanto, Uruguay también cuenta con datos acerca de lo que pasaba, ¿sí?, previo a COVID en relación a la seguridad alimentaria. Y por supuesto que esto está más que demostrado, que la investigación empírica, que es la que produce la universidad, por ejemplo, que no es generadora de opiniones porque sí, sino que realmente está basado en la evidencia, lo que muestra es que el hambre afecta mucho más a los niños, a las niñas y a las mujeres. Entonces, sobre esa población es que también deberíamos pensar, porque la consecuencia inmediata de esto es la afectación del estado nutricional. Y vaya si eso tiene costos para un país. Pensemos lo que pasó en el 2002 y pensemos allí las cifras de desnutrición infantil que teníamos y cómo esto costó mucho tiempo revertir esta situación. Entonces, seguramente si hoy tuviéramos datos del fenómeno de la desnutrición infantil, que es lo que más preocupa, veríamos que también estamos en problemas, porque previo ya teníamos un 27% de menores de 2 años con anemia, para pensar en una cifra, ¿no? Y lo otro preocupante para el observatorio es que en realidad sabemos que la inseguridad alimentaria, si bien afecta a toda la población, se concentra en la pobreza, ¿sí? Entonces, en estos días en donde tanto se está hablando de las ollas populares y de las familias que comen allí y si realmente tienen hambre o no, el hambre, por definición, sí es ese malestar, esa sensación de definición del libro, pero también el hambre es hacer cola para recibir un alimento, es comer una vez al día, es estar preocupado por no saber qué va a pasar mañana, es estar preocupado porque no sé qué le voy a dar a mis hijos hoy en el almuerzo. Entonces, eso también es hambre y sobre eso no deberíamos banalizarlo, por lo menos deberíamos tratar de problematizar y pensar por qué ocurre esto en este país, productor de alimentos, históricamente productor de alimentos, y que tiene que ver fundamentalmente con cuestiones de desigualdad, de concentración de la pobreza que no hemos podido superar. Profesora, tomando en cuenta que usted en estas respuestas nos ha hablado de que esta situación era anterior al COVID y que a partir de la pandemia ha habido una serie de medidas desde ámbitos sociales, no gubernamentales, desde el propio gobierno, desde la Intendencia de Montevideo. Estoy hablando de las canastas, de los apoyos a las ollas populares, de las ollas populares solidarias que se dieron. ¿Se puede tener una idea del impacto que eso pudo generar? Es decir, si realmente pudo paliar en algo esta situación que usted dice, o en realidad sería demasiado prematuro hacer una evaluación, o ya tienen, digamos, idea de que el crecimiento de estos porcentajes fue aún mayor y que lamentablemente lo realizado hasta ahora no ha servido de mucho para poder paliar lo grave de la situación? Ahí me gustaría hacer una diferencia. Por un lado, sí es verdad que hay un Estado que ha estado presente. Seguramente yo compartí con ustedes hace un año esta temática cuando recién empezaban el movimiento de las ollas y me acuerdo que yo les decía, bueno, ¿hasta cuándo esto va a suceder? Debemos pensar, ¿sí? Debemos tener un Estado, una política de Estado que empiece a pensar en que las organizaciones sociales no pueden ser las que den solo respuesta
a la alimentación de las familias y de los más vulnerables, ¿sí? Y pasó un año, lamentablemente, y todavía todo lo que tú me estás nombrando, ¿sí? Son políticas o acciones asistenciales, ¿no? Que está bueno que existan, ¿sí? Que de alguna manera pensar que la asistencia no es un favor para los pobres, ¿tá? Y que a nadie le gusta estar haciendo cola para recibir alimento. Entonces, es muy difícil pensar en datos, ¿sí? Podemos pensar en tendencias. Y en realidad, y esto es una opinión personal, yo creo que si hoy midiéramos los datos de inseguridad alimentaria, estos aumentarían frente a esas cifras que compartíamos. Simplemente porque la percepción del hambre, esta cuestión de estar preocupado por qué comer, aumentó. No disminuyó en este año. Las personas, no es que haya menos ollas, ahí el efecto de las ollas es dinámico, sí, hay una que cierra, pero abren dos, entonces no desapareció este fenómeno. Entonces el gobierno está tratando de generar o brindar un apoyo económico a las familias, o sea, no es que no está pensando en hacerlo, por lo tanto, no creo que la situación haya mejorado. Sí creo que empeoró para muchos, porque muchos no han recuperado su empleo, porque el precio de los alimentos sigue aumentando. Vaya que uno va al supermercado, al almacén, y ve realmente hoy un litro de aceite 100 pesos, 110 pesos. Entonces, nada hace, porque la pobreza creció y porque en este tiempo la pobreza se concentró además en la infancia. Entonces, no creo que esto mejore solo por brindar esto, si no empezamos a pensar realmente y a problematizar estas cuestiones de la complejidad del sistema alimentario. Y si no ponemos en discusión y en la agenda que el comer es un acto político, que el comer tiene que ver con un enfoque de derechos humanos, y que entonces tenemos que empezar a pensar dónde estamos fallando. Si es en la producción, porque en estos días también se habla mucho, bueno, pero Uruguay es un país que produce muchos alimentos, que podría... Sí, es verdad, pero hay que pensar también qué es lo que producimos, ¿sí? Es verdad que si todos quisiéramos hoy consumir frutas y verduras, ¿daría para todos? Si todos quisiéramos consumir pescado, como dicen las guías alimentarias en nuestro país, ¿tendríamos acceso todos los ciudadanos a consumir pescado? Entonces, hay que pensar qué es lo que estamos produciendo, cómo lo estamos distribuyendo, cómo lo estamos comercializando, ¿sí? Cómo llega a los hogares, ¿sí? ¿Cómo es el acceso? Hoy los informes muestran que comer saludablemente, esto que decimos siempre, coma saludable, balanceado, ¿sí? Es 5 veces más caro que una dieta basada en arroz o fideos o cereales, 5 veces más caro. El Departamento de Nutrición Poblacional, de Nutrición, el año pasado mostraba que consumir esa dieta ideal de la que todos vemos en las guías, ese ícono, ese plato que tiene frutas, verduras, carnes, cereales, etcétera, etcétera, por persona en octubre estaba rondando los 7.000, 8.000 pesos, ¿sí? Por persona. Pensemos entonces el costo de una alimentación en un hogar, cómo llevar una dieta saludable. Alejandra, muchas gracias por estos minutos. Son temas muy importantes que intentaremos hacerle seguimiento. Gracias por estos minutos con Arriba Gente. No, gracias a ustedes por ocuparse del tema y ojalá nos encontremos para hablar de otras cosas que no sea el hambre en el Uruguay. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la profesora Alejandra Girona, coordinadora del Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República.